Bienvenidas y bienvenidos, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. Les agradece mucho su participación y su presencia esta semana en el webinar de la campaña Actívate y Vota, es tu derecho. Esta semana vamos a hablar sobre el registro al listado nominal de electores residentes en el extranjero y debemos empezar por preguntarnos por qué un listado especial. Como ustedes saben, en México tenemos una institución encargada de la organización de los procesos electorales, que es el Instituto Nacional Electoral, que tiene su antecedente en una institución que se llamó Instituto Federal Electoral. Estas instituciones, el Instituto Federal Electoral, cuando se fundó, una de sus primeras tareas fundamentales fue crear un padrón de votantes que fuera confiable para llevar a cabo las elecciones en todo el país. Esta tarea la continúa haciendo el Instituto Nacional Electoral. Entonces, lo que hacen o lo que han hecho las instituciones electorales desde su fundación, desde su creación, es registrar a todas las personas que cumplen con la mayoría de edad para poder ejercer su derecho político, sus derechos políticos a votar y ser votado. Este registro que hace la institución electoral se conoce como padrón electoral. El padrón electoral es esta base de datos en donde se encuentran los nombres, las fotografías, las huellas de todas las personas que solicitan su credencial para votar con fotografía. En México, el procedimiento implica que las personas asisten a los módulos del Instituto Nacional Electoral presentando acta de nacimiento, comprobante de domicilio, otra identificación que acredita su identidad, y en los módulos del Instituto Nacional Electoral se capturan los datos, se toman las fotos y se procesa se procesan estos datos para que el instituto produzca la credencial para votar con fotografía, y unas semanas después debemos regresar al módulo a recoger nuestra credencial. Entonces, una vez que nosotros solicitamos la credencial, entramos al padrón electoral. Pero hasta que recogemos nuestra credencial, somos incorporados a una lista que se llama lista nominal de electores. Esta lista es la que tiene la relación de las personas que ya cuentan con su credencial. Entonces hay dos listados distintos, uno de quienes lo solicitan y otro de quienes concluyen la solicitud obteniendo su credencial, y ese es el listado nominal de electores. Y este listado nominal de electores es el que el día de la jornada electoral se encuentra en cada una de las casillas receptoras de voto, donde los funcionarios de casilla revisan que la persona que se presenta a votar cuente con credencial para votar, que la credencial para votar corresponda con la persona, y para eso revisan el listado nominal que se les entrega en las casillas y certifican que sea la misma credencial con la que se encuentra registrada en el listado y proceder a votar, ¿no? Ese es lo que diferencia el padrón del listado nominal. Ahora, en México también, para que los mexicanos que residen en el extranjero puedan ejercer su derecho político a votar, hemos tenido dos legislaciones que establecen los procedimientos. Hubo una primera ley que se promulgó en el año 2005, que era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE. El COFIPE, que se modificó en 2005, establecía los mecanismos para que los mexicanos residentes en el extranjero pudieran votar.
y tomó como base estas distinciones entre padrón y listado. En ese momento, el IFE, el entonces Instituto Federal Electoral, lo que requería para que los mexicanos en el extranjero pudieran ejercer su voto era que las personas avisaran al IFE su intención de votar en el extranjero para que el IFE eliminara a las personas que votarían en el extranjero del listado nominal en México, para que no aparecieran en las listas de las casillas, y creaba un listado especial, que es el listado nominal de electores residentes en el extranjero, que era un listado temporal, y una vez que concluía el proceso electoral, ese listado temporal se eliminaba y otra vez las personas se incorporaban al listado nominal. Así sucedió en el año 2006. Para el año 2012, quienes quisieron volver a votar tuvieron que hacer el mismo procedimiento. Es decir, no había una lista de carácter permanente de mexicanos residentes en el extranjero. La reforma política del año 2014 trajo como consecuencia dos innovaciones. La primera es que los mexicanos y las mexicanas que residen fuera del territorio mexicano ya pueden tramitar su credencial para votar con fotografía con el apoyo de las oficinas consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entonces lo que hacemos es que vamos a las oficinas consulares, a las embajadas, y ahí presentamos los mismos documentos que presentamos en México. Documento que acredita nuestra nacionalidad mexicana, que es el acta de nacimiento o acta de naturalización, comprobante de domicilio y otra identificación que acredita nuestra identidad. Con estos tres documentos, entonces los consulados capturan nuestros datos, se los envían al Instituto Nacional Electoral, quien produce las credenciales, y a diferencia de lo que sucede en México, el Instituto Nacional Electoral la envía al domicilio que nosotros registramos a la hora de entregar nuestro comprobante de domicilio. Ahí nos envía la credencial, ya no tenemos que regresar al consulado por ella. Pero entonces, como ya no regresamos al consulado, el Instituto Nacional Electoral ha dispuesto que requiere de tener elementos que establezcan o que certifiquen, perdón, que quien tramitó la credencial y la recibió sea la misma persona que tiene la credencial. Para certificar que la persona que tramitó la credencial sea la misma que la tiene, es que requerimos hacer este proceso que se conoce como activación. Eso es que tenemos que comunicarnos al Instituto Nacional Electoral o visitar su página de internet y capturar unos datos que nos preguntan sobre nuestra credencial para poderla activar. Y una vez activada, entonces ya estamos en el padrón de electores. Acuérdense que el padrón es una cosa, el listado es otra. Voy a hacer un paréntesis antes de continuar para responder la pregunta que nos hace Carlos. Carlos, buenos días, nos pregunta, ¿habrá una circunscripción para mexicanos en el extranjero? No hay propiamente una circunscripción nacional para mexicanos residentes en el extranjero. Sin embargo, quienes residen en el extranjero, a nivel federal van a poder votar por presidente y por senador. En 15 entidades ya tenemos posibilidad de votar por gobernador, y en las entidades de Jalisco, Guerrero, Chiapas, Ciudad de México y Zacatecas se reconoce la figura de diputado migrante. Entonces, la posibilidad de tener representación de mexicanos residentes en el extranjero se encuentra en el ámbito de los congresos locales de estas entidades. Ahí es donde existen mecanismos para ser representados directamente. Bueno, regresemos. ¿Tendrán senadores diputados asignados
Los senadores se eligen por entidad y no hay una senaduría, no hay un escaño en el Senado para migrantes. Y en el caso del Congreso Federal, tampoco hay un escaño designado explícitamente para migrantes. Como les digo, esto solamente sucede en los estados de Jalisco, Guerrero, Ciudad de México, Zacatecas y Chiapas. Este año los jaliscienses podrán votar por diputado migrante, que va a ser diputado de su congreso en el estado. Bueno, regresemos a las credenciales, que esto es muy importante porque, como les decía, una cosa es que estemos en el padrón y otra cosa es que estemos en el listado. Entonces, las personas que residen en el extranjero, ya a partir de que podamos tramitar nuestra credencial en embajadas y consulados, el Instituto Nacional Electoral mantiene un padrón permanente de las personas que tramitan su credencial en el extranjero. Ahora ya es permanente. Sin embargo, para poder votar, necesitamos notificar al Instituto Nacional Electoral nuestra intención de votar para que pasemos del padrón al listado. Acuérdense que en México hacemos lo mismo. Una vez que recibimos la credencial, pasamos del padrón al listado. Bueno, en el caso de quienes residen en el extranjero, tienen que notificar al instituto su intención de votar para pasar del padrón al listado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede porque, como les decía, en 15 entidades ya podemos votar por gobernador o por jefe de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, desde el extranjero. Y las elecciones de gobernador o de jefe de gobierno no necesariamente coinciden con la elección federal. Esto es, el año de la elección federal o la elección federal se realiza en un año, pero la elección de gobernador puede realizarse en otro año. Por ejemplo, el año pasado los mexiquenses votaron por gobernador, este año votarán por presidente. Eso quiere decir que en el transcurso de un año, una persona pudo haber cambiado de residencia. Por eso es importante que notifiquemos al Instituto Nacional Electoral nuestra intención de votar, porque en esa notificación lo que vamos a hacer es corroborar nuestro domicilio, porque por lo menos hasta ahora el Instituto Nacional Electoral ha determinado que el mecanismo de voto sea por vía postal. Entonces, nuestro paquete electoral nos será enviado al domicilio que registramos y es importante que notifiquemos que sigue siendo el mismo o bien que haya cambiado. Eso es muy importante y por eso necesitamos hacer la notificación. Ahora, nos pregunta Josefina, ella tiene credencial de línea actualizada y vive en California. ¿Qué tiene que hacer para votar en el extranjero? Esa también es una muy buena pregunta. Y es que para poder votar desde el extranjero, podemos votar con nuestra credencial que obtuvimos en embajada y consulado, o también con las credenciales que se tramitaron en México, pero que están vigentes. Y aquí vamos con los requisitos. Yo les decía, primer requisito, credencial para votar con fotografía actualizada. ¿Cuáles son las credenciales actualizadas? Pues en primer lugar están todas las que se tramitaron en embajadas y consulados. Todas esas tienen vigencia. La credencial para votar con fotografía tiene una vigencia de 10 años. Como a partir del año 2016 se han tramitado en embajadas y consulados, pues evidentemente todas estas credenciales tienen vigencia. También quienes obtuvieron o quienes tienen credencial emitida en México con una antigüedad no mayor a 10 años, también podrán votar desde el extranjero. Entonces necesitamos credencial para votar con fotografía actualizada. Segundo requisito, necesitamos un comprobante de domicilio. Recuerden, estamos en un modelo o para esta elección de 2018 vamos a votar por vía postal. Entonces necesitamos
darle al Instituto Nacional Electoral nuestro domicilio actualizado a donde nos va a mandar nuestro paquete postal. Y vamos a necesitar un celular, la cámara de nuestro celular o un escáner e impresora para realizar nuestro registro. Primero les voy a explicar en breve cómo pueden verificarse que su credencial está actualizada, especialmente, que supongo que es el caso de la pregunta que nos hace Josefina, si ella tiene credencial del INE que pudo haber sido emitida en México. Recuerden que yo les decía que antes había un Instituto Federal Electoral. Este Instituto Federal Electoral funcionó, trabajó hasta el año 2014. A partir del año 2014 se creó el Instituto Nacional Electoral. Eso quiere decir que hay credenciales que emitió el IFE, el Instituto Federal Electoral, antes del 2014 y que tienen vigencia porque la credencial tiene una vigencia de 10 años. Hay dos modelos de credenciales que aún son vigentes, que es la que podemos ver en pantalla, que fueron credenciales emitidas por el Instituto Federal Electoral. Aquí podemos ver los dos modelos diferentes. El primer modelo que ustedes ven en su pantalla, en la parte superior de la presentación, dice Instituto Federal Electoral y tiene por característica que al frente de la credencial está la foto del lado derecho, ¿no? Respecto a su pantalla la tiene del lado derecho. Esa credencial en el lado de atrás no tiene números. ¿Cómo sabemos nuestra vigencia? Porque al frente de la credencial dice el año que se expidió. Entonces, tendría que ser una que se haya expedido en 2008, cuando máximo, para que tenga vigencia. Entonces, las credenciales que se expidieron en 2008 del Instituto Federal Electoral están en el límite de la vigencia, y esas podrían votar. Entonces, dice Instituto Federal Electoral y por la parte de atrás no tiene números. Otro modelo de credencial que emitió el Instituto Federal Electoral trae, ya no la fotografía la trae en el otro lado, la trae del lado izquierdo. También dice Instituto Federal Electoral y trae la fotografía del lado izquierdo. Al reverso, los números que traen son los números de identificación del votante. Ya no tiene espacios con números para marcar elección por elección y además trae ya en la parte de atrás un código QR. Estos dos modelos de credenciales fueron emitidas por el Instituto Federal Electoral y en el segundo modelo, hasta abajo de la credencial, tiene el dato de la vigencia, cuando vence la credencial. En el ejemplo que podemos ver en pantalla, la vigencia dice 2024. Entonces, una persona que tramitó su credencial en el límite, antes de que desapareciera el Instituto Federal Electoral, la tramitó en 2014, antes de que desapareciera el IFE. Esas credenciales tendrán vigencia hasta el 2024. Entonces, si ustedes tramitaron su credencial en México, revisen la vigencia. Si tiene vigencia, si no necesitan tramitar una nueva credencial, si tiene vigencia. Si ya se venció, si tiene más de 10 años, entonces sí, necesitamos acudir al consulado o a la embajada más cercano para realizar nuestro trámite. Ese es un tipo de credencial. El otro tipo de credencial que tiene vigencia son, por supuesto, les decía, las que emite el ahora Instituto Nacional Electoral. Esta que ustedes ven en pantalla fue emitida en México y es prácticamente similar a las últimas credenciales que emitió el Instituto Federal Electoral. La única diferencia es que ahora dice Instituto Nacional Electoral, pero básicamente tenemos los mismos elementos. La fotografía está del lado izquierdo y también esta credencial señala la vigencia de la misma. Entonces, esta credencial emitida en México nos sirve para votar. Y como les señalaba, a partir del año 2016, el Instituto Nacional Electoral ya emite credenciales
en el extranjero, que son el modelo que les voy a mostrar a continuación. Es básicamente el mismo modelo que la credencial que se emite en México. Básicamente es el mismo. Aquí vamos a ver en pantalla algunas características importantes que la diferencian. En primer lugar, hasta arriba de la credencial se incluye la frase desde el extranjero, porque dice la credencial para votar, y se adiciona desde el extranjero. Se agregan títulos en español y en inglés, donde se agregan la palabra lugar de nacimiento o place of birth. Se elimina la palabra municipio, sección y localidad, y se actualiza, ¿no?, con las mismas medidas que tiene la credencial para votar con fotografía emitida en México. Por la parte trasera, como les digo, es básicamente igual, no hay cambios, tiene todos los mismos elementos de información, código bidimensional, código QR, código PDF 417. Es básicamente la misma credencial, solamente dice credencial para votar desde el extranjero. Entonces, revisamos, recapitulamos. Necesitamos nuestra credencial para votar vigente. Puede ser emitida en México, puede ser emitida desde el extranjero. Tiene que tener vigencia. Ya vimos que para la vigencia, el límite es que haya sido expedida en 2018, para que tenga una vigencia de 10 años. Tiene una vigencia de 10 años. Las credenciales que ya emitía, la último modelo credencial que emitió el IFE y las que emite ahora el Instituto Nacional Electoral, todas dicen la vigencia. Y ahí podemos verificar que nuestra credencial sea vigente. Ahora, ya que revisamos nuestra credencial vigente, necesitamos o una computadora o nuestro teléfono inteligente. Son los dos elementos que requerimos para registrarnos para votar desde el extranjero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si usamos la aplicación se llama App Voto en el extranjero y la podemos descargar en la tienda de aplicaciones Google Play. Solamente está disponible para Google Play. Aquellos que usen sistema iOS aún no se encuentra disponible para sistema Apple, solamente para Google Play, que bueno, pues es también un buen número de personas que tienen teléfono inteligente, tienen Google Play y ahí lo pueden descargar. Y la buscan así como App Voto en el extranjero. Aquí vemos en pantalla la tienda de la aplicación, ¿no? Ustedes la van a reconocer porque tiene el logotipo que utiliza el INE para el voto en el extranjero, y la aplicación pues dice así: voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Entonces la descargan en su teléfono y una vez que la tienen en su teléfono, ustedes acceden a la aplicación, y al acceder a la aplicación nos va a preguntar de qué lado tiene la fotografía tu credencial. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Hay dos credenciales, las de el IFE, las más viejitas del IFE tienen la foto del lado derecho. Las más nuevas del IFE y las de ahora del INE tienen la foto del lado izquierdo. Entonces debemos seleccionar de qué lado está nuestra fotografía, porque del lado donde esté nuestra fotografía es donde vamos a encontrar los números y los datos que nos va a solicitar la aplicación. Entramos a la aplicación y nos va a decir: identifica los datos de tu credencial. Aquí vemos en la credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral, donde la fotografía está del lado izquierdo, vemos que hay un número que dice clave de elector. Este es muy importante, la clave de elector, que está aquí marcada en la pantalla. Entonces tenemos que identificar los datos. Entramos, seguimos en la aplicación y aquí es donde nos va a pedir, en
En el caso de, este es solo para el caso de quienes tienen la credencial con la fotografía en el lado izquierdo, nos va a pedir aquí los datos que vamos a llenar. Si en el caso de que nuestra credencial tenga la fotografía del lado derecho, tenemos que ubicar dónde se encuentran nuestros números. Pues la que decía Instituto Federal Electoral, aquí vamos a ver la clave del lector y nos va a pedir otro dato que es el número OCR. Ese lo encontramos en la parte trasera de nuestra credencial. Las más viejitas del IFE la tienen de manera vertical, las más últimas del IFE la tienen de manera horizontal, donde se encuentra señalado en la pantalla, ¿no? Entonces aquí tenemos ya nuestros dos tipos de credenciales, nos va a preguntar estos datos, ¿no? En la clave del lector, el dato OCR, los capturamos en la aplicación, nos va a pedir también que escribamos el domicilio de residencia actual. Aquí hacemos nuestro dato de nuestra captura de los datos, calle, número, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que la aplicación nos va a ir preguntando los datos para que nosotros rellenemos y consideremos que nos están pidiendo, pues, como se capturan los datos en México. Y luego aquí está el icono de la camarita. Esto es porque, acuérdense que necesitamos credencial para votar actualizada y comprobante de domicilio. El comprobante de domicilio le vamos a tomar una foto, aquí le tomamos la foto y la vamos a capturar en la aplicación y continuamos con nuestro registro. Nos van a pedir datos para contactarnos, teléfonos, correo electrónico. Esto es muy importante porque acuérdense que este es un mecanismo de voto postal, entonces el Instituto Nacional Electoral va a estar tratando de monitorear nuestro paquete electoral en su momento, nos va a contactar para tratar de entregarnos el paquete. Entonces es muy importante que nosotros le demos nuestro teléfono, nuestro correo electrónico para estar en contacto con el Instituto Nacional Electoral en este proceso de votación. Y una vez concluido el proceso, nos saldrá un mensaje con el número de folio de la solicitud. Y ahí vamos a ver que nuestro proceso de registro al listado nominal de electores residentes en el extranjero ha concluido. Entonces, con la aplicación la bajamos de la tienda de Android, verificamos nuestra credencial, capturamos los datos de la credencial, le tomamos una foto a nuestro comprobante de domicilio, capturamos sus datos, los subimos a la aplicación, proporcionamos nuestros datos de contacto y concluimos el registro dentro de la aplicación Voto desde el extranjero y estamos listos para votar. Ahí está nuestro número de folio. Yo les recomiendo que tomen nota de su número de folio, si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen alguna cuestión que quisieran consultar en su momento con el Instituto Nacional Electoral, pues su número de folio les va a ser de mucha utilidad para que cuando se comuniquen puedan rastrear, por ejemplo, si su paquete ya se envió o en qué momento se encuentra del proceso su paquete. Eso es si nosotros utilizamos la aplicación App Voto en el extranjero. Pero si nosotros queremos hacer nuestro registro a través del portal del Instituto Nacional Electoral, también el procedimiento va a requerir que utilicemos, que tengamos a la mano nuestra credencial para votar con fotografía, nuestro comprobante de domicilio actualizado, y aquí sí vamos a necesitar una impresora o un escáner para poder realizar el proceso de registro. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es que vamos, ya sea que fotografiemos o escaneemos nuestra credencial, porque nos las va a pedir el sistema de la página en internet. La página en internet
se las voy a poner por acá de regreso, es www, voy a regresar para que la podamos revisar, acá está, www.votoextranjero.mx, así, www.votoextranjero.mx. Me regreso a nuestra página de internet, aquí está, votoextranjero.mx. Entonces entramos al portal y aquí nos va a pedir. De los que tienen, pues ya pueden, nos pregunta Verónica, los que tienen credencial vigente, ¿a partir de cuándo se pueden registrar? Ya estamos registrándonos. El proceso de registro comenzó el 1 de septiembre de 2017 y concluye el 31 de marzo de 2018. Así que si tienen credencial para votar actualizada, es el momento de registrarse. Y si no la tienen, todavía estamos a tiempo de tramitar nuestra credencial en embajadas y consulados. Para registrarnos entonces desde el portal entramos a la página y nuevamente va la página a preguntarnos de qué lado está la fotografía de nuestra credencial y vamos a darle clic del lado en el que se encuentre nuestra fotografía en la credencial para votar con fotografía y ahí nos va a ir pidiendo todos los datos necesarios para registrarnos. Nos va a pedir la clave de lector, nos va a pedir el código, el CCR, ¿no? Nos va a ir pidiendo ahí algunos datos que nosotros conocemos de nuestra credencial. Después nos va a desplegar un aviso de privacidad, que este es muy importante. En México contamos con una ley de protección de datos personales que obliga a las instituciones a resguardar nuestra información. No pueden las instituciones vender, regalar, compartir nuestros datos sin nuestra autorización. Y aquí lo que nos está diciendo el aviso de privacidad es que el Instituto Nacional Electoral no compartirá con nadie nuestra información y que nosotros autorizamos al instituto a recibir la información para realizar los trámites correspondientes para votar. Nos pregunta Verónica Monroy, ¿es el mismo procedimiento de credencialización para renovarla como para el que nunca la ha tenido? Si nosotros vamos a hacer nuestro trámite en embajadas y consulados, es el mismo trámite. Necesitamos acta de nacimiento, comprobante de domicilio y otra identificación, que en este caso puede ser nuestra anterior credencial. Por ejemplo, si lo que vamos a hacer es renovarla, con nuestra anterior credencial nos presentamos en el consulado, en la embajada, y esa credencial anterior nos va a servir para el registro de nuestra nueva credencial, ¿no? Y como pregunta Verónica, ¿son los mismos? Sí. Los 3 documentos hay que llevarlos a la embajada, al consulado, como si los lleváramos al módulo del INE, y ahí, si es nueva credencial, igual nos van a pedir los 3 documentos. Si es para renovarla, igual nos piden los 3 documentos. Claro, para renovarla, la credencial viejita sirve como aquella y de otra identificación. Y entonces, bueno, regresando al portal, capturamos nuestro dato de la credencial y nos va a empezar a pedir datos de nuestros datos de registro, del domicilio, de nuestros datos de contacto, ¿no? Nosotros ahí vamos a ir poco a poco en el portal llenando los datos. Y aquí hay un elemento muy importante. En el portal, conforme vamos avanzando en nuestro registro para votar, para estar en el listado nacional de residentes en el extranjero, nos va a pedir que subamos la fotografía de nuestra credencial para votar con fotografía por los 2 lados en una hoja blanca firmada. Entonces es importante que nosotros agarremos nuestra credencial sobre una hoja de papel blanca, le tomemos fotografía por delante, por atrás, y que firmemos nuestra hojita blanca en donde estamos apoyándonos para tomar la credencial.
esa imagen con la fotografía por los dos lados debidamente firmada, nos la va a pedir el sistema. Por eso los requisitos les señalaba, si nosotros hacemos el trámite de registrarnos al listado nominal de votantes en el extranjero, necesitamos o escáner o con qué tomarle una fotografía a la credencial y una impresora. ¿Por qué impresora? Bueno, pues porque vamos a tener que tomarle la foto por los dos lados y firmarla. Y es más fácil tener en impresión las dos caras de nuestra credencial para votar y firmarla. Nos pregunta Diana, ¿alguna persona en particular puede realizar el trámite para su credencial siguiendo los lineamientos sin asistir a embajadas y consulados? Para realizar todo el trámite, aquí la pregunta es, en particular, déjeme ver, si usted quiere sacar su credencial, sí necesita asistir a consulados o embajadas. Claro, si usted la tramita en México, no hay, digamos, es igual que la tramita en México o que la tramita en Estados Unidos. Ya vimos que las credenciales para votar en México también nos sirven para registrarnos para votar en Estados Unidos, porque lo que va a hacer el Instituto Nacional Electoral con nuestros datos es que si la sacamos en México, pues nos va a quitar del listado mexicano y nos va a poner en el listado en Estados Unidos. Y como le vamos a proporcionar nuestro comprobante de domicilio, sabrá a dónde enviarnos nuestro paquete postal. Pero si queremos tramitar nuestra credencial en Estados Unidos, sí necesitamos acercarnos a los consulados, al consulado más cercano o la embajada, pero sí es necesario tener que asistir al consulado si la queremos actualizar, renovar o sacar por primera vez. Ahora, si lo que queremos es registrarnos para votar, si lo que queremos es registrarnos en el listado nominal de residentes en el extranjero, no es necesario hacerlo en consulados o embajada. Eso sí ya no. Solo es necesario para tramitar la credencial, pero para registrarnos al listado nominal no es necesario ir al consulado. Eso lo podemos hacer en nuestra casa. Si ya tenemos la credencial, en nuestra casa, en nuestra oficina, lo podemos hacer a través del portal de www.votoextranjero.mx o bajando la aplicación de Voto Extranjero. Y eso lo hacemos en nuestra casa, lo podemos hacer en nuestra oficina, lo podemos hacer con nuestros amigos, con nuestros familiares, podemos juntarnos y realizar el registro para estar en el listado nominal de electores residentes en el extranjero en nosotros mismos, en nuestra casa, y luego nos podemos contar con nuestros amigos, ponernos de acuerdo y con un solo teléfono registrar a todos los que quieran votar. Con una sola computadora también podemos registrar a todos los que quieran votar. No necesitan, en este caso, para este caso ya no necesitan ir a las embajadas o al consulado, solo para el trámite. Como les decía al principio, ni siquiera necesitamos regresar al consulado para recoger nuestra credencial. La credencial nos va a llegar a nuestra casa y ahí nosotros la vamos a activar y nosotros nos vamos a registrar como votantes en el extranjero. Solo vamos una vez al consulado a dejar nuestros documentos y nuestros datos. De ahí ya no necesitamos regresar. Lo hacemos todo desde nuestra casa, a través del portal, a través de la aplicación. Ahí es como nosotros nos registramos para votar, damos de alta nuestra credencial, nuestro comprobante de domicilio y estamos listos para votar. Entonces tenemos estas dos opciones, portal o aplicación. Y lo hacemos nosotros mismos o si tenemos a alguien de mucha confianza, un amigo, un familiar, nuestro compadre, nuestra comadre, que le sabe a la aplicación o que le sabe al uso de la computadora, también desde cualquier computadora o teléfono podemos registrarnos y como les decía, un mismo teléfono, una misma computadora puede servir para registrar a varias personas si es que tenemos pues toda la confianza de que nos apoyen para registrarnos. Y así es como nosotros entonces estaremos listos para recibir nuestro paquete postal que nos estará llegando en el mes de mayo, en donde vendrán nuestras boletas para votar por presidente,
por senador para el caso de la elección federal. Para el caso de los estados de Jalisco, Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Yucatán, Guanajuato, recibiremos una boleta adicional para votar por gobernador o jefe de gobierno. Y en el caso de Jalisco, solo de Jalisco, tendrán una cuarta boleta para votar por diputado migrante, por su diputado migrante que los va a representar en el Congreso del Estado de Jalisco. Y regresaremos nuestros votos en los sobres que nos va a enviar el Instituto Nacional Electoral. Para poderlo hacer, pues necesitamos registrarnos al listado. Si ustedes quieren saber más sobre cómo obtener su credencial para votar con fotografía o quieren saber más de cómo activar y quieren saber más de cómo activar su credencial o registrarse al listado nominal de electores residentes en el extranjero, los invitamos a que visiten nuestra página de internet www.activateyvota.org o que nos visiten en nuestra página de Facebook Actívate y Vota, o bien que nos escriban a nuestro Twitter Actívate y Vota MX, en donde con todo gusto el equipo de Iniciativa Ciudadana puede apoyarles en resolver dudas alrededor de cómo registrarse para votar. Y también pueden, por supuesto, ustedes visitar el portal del Instituto Nacional Electoral, que es www.votoextranjero.mx, donde encontrarán información y podrán ustedes realizar su trámite para registrarse como votantes residentes en el extranjero. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta, con todo gusto podemos resolver en este momento alguna otra duda adicional de las que ya nos han realizado en esta sesión. Muchas gracias, Carlos. Agradecemos tus palabras de agradecimiento y también pues los felicitamos a todas y a todos ustedes por el interés de participar en la decisión de quién va a gobernar México, porque bueno, pues al final de cuentas quien gobierne México serán nuestros interlocutores también con las autoridades en Estados Unidos. El futuro de los dos países comienza por la decisión que nosotros tomamos. Tendremos una nueva sesión la próxima semana. Les anticipo, la próxima semana nos va a acompañar consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nos van a acompañar la próxima semana. En este momento les señalo que será el consejero Yuri Beltrán, quien nos va a acompañar la próxima semana en estos espacios de webinar, en donde platicaremos sobre la importancia de participar desde el extranjero, porque es importante que las y los mexicanos que residen en el extranjero participen y voten en las próximas elecciones. Vamos a tener entonces al consejero Yuri Beltrán en esta sesión de viernes de webinar, y el próximo 9 de febrero también contaremos con la participación de otro consejero del Instituto Nacional Electoral, Mauricio Huesca, quien también nos hablará sobre el proceso de votación para la elección de jefe de gobierno en el caso de la Ciudad de México. Entonces los esperamos en los próximos viernes. Les reitero, estará consejeros del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, acompañándonos en estas sesiones de webinar de viernes al mediodía. De nuevo, les agradezco mucho, les agradecemos mucho desde Iniciativa Ciudadana que nos hayan acompañado. Nos encontramos entonces la próxima semana con más información sobre estos mecanismos para participar desde el extranjero. Muchísimas gracias y que tengan un bonito fin de semana.